Hola amigos, bienvenidos a otro video más de esta tu página, La Historia que no sabías. Hoy vamos a hablar sobre la Biblia y la esclavitud. Este es un tema que básicamente se pasa muy a la ligera y la historia que nos han contado, la historia que más se comercializa, ¿no?, a través de películas, a través de sermones o de predicaciones, es la esclavitud que supuestamente vivió el pueblo de Israel y que fue subyugado por los egipcios por 430 años. Y pues sobre eso han hecho una cantidad de películas. Y como que la gente tiene más en su mente que este pueblo fue esclavizado. Aunque yo en algún video había comentado sobre el hecho de que en los registros egipcios o en su historia no tienen ellos algo que diga que ellos esclavizaron a este pueblo. Sin embargo, si pasó, pues de todas maneras hay otro aspecto que la historia no nos cuenta, un aspecto que muchas personas no hablan, y es el hecho de que este pueblo, si fue verdad que fue esclavizado, también este pueblo pasó de ser esclavizado a esclavizarse entre ellos mismos e incluso a esclavizar a otros pueblos. Y eso es lo que vamos a analizar en este video. Como siempre, la intención, bajo ninguna circunstancia, es sencillamente transmitir alguna ideología atea o alguna cuestión así. Es simplemente mirar la Biblia como en esa parte o esa historia que no nos han contado, esa historia que muchas personas pasan por alto y no analizan ciertos factores que están allí. Entonces vamos a comenzar, por ejemplo, con un punto importante, y es, primero que todo, antes de comenzar con esto de la esclavitud, es mirar el valor que tiene para este Dios o esta entidad de la antigüedad llamado Jehová, el valor del ser humano para él. Ahí tenemos que analizar eso primero. ¿Y cuál sería ese valor? Miremos, por ejemplo, Levíticos capítulo 12 del verso 1. Dice, por ejemplo, Yahweh le habló a Moisés diciendo, háblale así al pueblo israelita. Cuando una mujer conciba y dé a luz un hijo varón, quedará impura por 7 días. Quedará impura como en el tiempo de su indisposición menstrual. Al octavo día se le circuncidará al niño la piel de su prepucio. Ella quedará en un estado de purificación de sangre por 33 días. No tocará nada consagrado ni entrará en el santuario hasta que se complete su periodo de purificación. Si tiene una niña, quedará impura por 2 semanas como durante su menstruación y quedará en un estado de purificación de sangre por 66 días. Al completarse su periodo de purificación, sea por hijo o por hija, traerá al sacerdote a la entrada de la carpa de reunión un cordero en su primer año para ofrenda quemada y un palomo o una tórtola para ofrenda por el pecado, y él los ofrecerá delante de Yahweh o de Jehová y hará expiación en favor de ella. Ella quedará entonces limpia de su flujo de sangre. Estos son los rituales respecto a la que tenga un hijo, sea varón o sea hembra. Vamos a analizar primero ese aspecto. Es que aquí vemos que el hecho, lo que se está planteando aquí atrás de este ritual, es que básicamente el ser humano ya nace, o sea, está diciendo que es impuro, que es completamente impuro desde que nace. Y nos hace sentir como que ya de ser un ser prácticamente que todavía no tiene una conciencia clara, que hasta ahora está comenzando en este mundo, y ya es impuro. Por ejemplo, los rituales romanos actuales de las religiones, lo que hacen es que hacen un bautizo, y con eso supuestamente la idea es decir que quitan el pecado original y ya quedó supuestamente liberado de eso. Pero la historia nos cuenta que eso no era así. Lo que se hacía en el templo de Israel, y lo que hay que entender, como lo he venido diciendo en estos videos, es que toda esta historia que está en la Biblia es para Israel, no es para todo el mundo. Fue para un pueblo en un contexto histórico específico, en donde les manda hacer unos rituales específicos. En ese momento había una carpa de reunión en el desierto, y cuando nacían hijo o varón, entonces cuando les empieza a dar todos estos rituales. Y como hablábamos en el video anterior sobre
todo esto de las expiaciones, que fueron pues una cuestión medio rara, y bueno, le invito a que usted mire el video anterior para no volver a repetir todo esto, pero acá entonces en ese mismo contexto histórico les está diciendo que en cierta forma, hombre, que tanto los varones y hembras que nacían eran impuros. Pero note que aquí hay una referencia, y es que el hombre, por ejemplo, cuando la mujer tenía un varón, entonces era 2 semanas de purificación, era impura por 2 semanas, pero si era al contrario, entonces era el doble. Perdón, era impura por 1 semana cuando era varón, y cuando era mujer entonces era 2 semanas. Entonces acá nos está diciendo que el valor del hombre era más importante, del varón como tal, era menos impuro, por decirlo así, mientras que la mujer, el hecho de que ya naciera mujer, entonces era ya más impura porque tenía que estar en un proceso de purificación por 2 semanas. Aparte de que esta mujer no podía acercarse durante 30 días, no podía acercarse a ningún sitio, ¿no? A la carpa de reunión, no podía tocar nada, porque todavía era considerada también impura. Entonces aquí vuelve y les hace hacer una expiación. Entonces tenía después que la mujer presentar un cordero como una expiación al sacerdote, y hacían todo ese ritual que hablamos en el video anterior, donde todo esto lo consumían, lo hacían que se convirtiera en humo para que este ser recibiera precisamente eso, como un olor fragante, ¿no? Porque le encantaba ese humo de la carne. Y entonces de ahí entonces quedaba la mujer redimida y ya no era impura en ese momento. Y entonces básicamente era como si estuviera libre de su pecado, era como que si el haber tenido un hijo fuera un pecado. Es como que el solo hecho de ya engendrar entonces ya era completamente impura y que tenía que entrar en un ritual. Ahora, este ritual no, ahí no dice en ningún momento que es abolido, que solamente es por no, ahí supuestamente dice que ese es el ritual para cuando hay nacimiento de varón y hembra, entonces lo está dando a entender que es para siempre. Esas son cosas que están ahí, que poco se habla sobre eso, y que supuestamente eso es lo que el pueblo de Israel hasta la fecha debería seguir practicando. Lo que hacen hoy día es que hacen la circuncisión y todo esto al 8.º día, pero este ritual de purificación al parecer no lo están siguiendo al pie de la letra como Jehová se los exigía. Pero entonces quiero hacer énfasis primero en número uno, que el valor que tiene el ser humano para este ser es que es impuro de nacimiento. O sea, es una cuestión bastante desagradable el concepto que tiene hacia el ser humano, y sobre todo hacia la mujer, en donde la considera más impura. Ahora entonces tenemos la otra parte, y es que ya sabemos toda la historia, que después de que ellos pasaron todo este tiempo de esclavitud, fueron esclavizados. Entonces después de todo eso tienen que tener tienen que tener como unas leyes prácticamente de esclavitud entre ellos mismos. Es decir, que este pueblo pasa de ser alguien que estuvo en la esclavitud para venir y ellos también esclavizar a uno de los suyos. Y pues es triste que la esclavitud pareciera que fuera un concepto que este Dios como que de una u otra manera aprobó. Cuando le da la promesa a Abraham de que estuviera por 400 años, que iban a estar esclavizados 400 años en Egipto, no les dice por qué, sencillamente porque él quería demostrar su supuesto poder, etcétera, pero para él poder demostrar eso, entonces sin ninguna causa deja que este pueblo sea esclavizado por 400 años. Cuando yo analizo todas estas historias, yo digo, en realidad yo no entiendo cómo el pueblo de Israel puede pensar que este Dios o esta entidad los ama, cuando los abandona ya por 400 años, los lleva al desierto, les hace una cantidad de cosas, mata a muchos en el desierto, hace que se maten entre ellos mismos, como hablábamos en la historia del becerro, y todo lo que sigue pasando en todo este tiempo. Les hace matar animales en cantidad en vez de perdonarlos directamente, y ahora les dice que son impuros, a la mujer le da ese valor de impureza más que al hombre, etc. Entonces, ¿cómo podrían decir ese pueblo que este Dios realmente los ama? Y ahora, para completar, entonces los esclaviza entre ellos mismos. Miremos, por ejemplo, Éxodo 21, del verso 1, lo que son las leyes, esas leyes de esclavitud.
Dice así: estas son las reglas que pondrán ante ellos cuando adquieran un esclavo hebreo. Te servirá 6 años. El séptimo año se irá libre sin pagar. Si vino soltero, saldrá soltero. Si tiene una esposa, su esposa saldrá con él. Si su amo le dio una esposa y ella ha dado hijos, la esposa y los hijos pertenecerán al amo, y él saldrá solo. Pero si el esclavo declara: yo quiero a mi amo y a mi esposa y a mis hijos, no quiero salir libre, su amo lo llevará delante de Dios o de Elohim para salir libre, y su amo lo llevará delante de él y le traerán a la puerta o al poste de la puerta, y su amo le agujereará la oreja con un punzón y quedará como esclavo suyo toda la vida. Cuando un hombre venda a su hija como esclava, escuche bien, ella no será liberada igual que los esclavos. Si ella resulta ser desagradable para su amo, quien la designó para sí mismo, él tiene que permitir que alguien la redima. No tendrá el derecho de vendérsela a extraño, ya que él la dejó. Y si él la designa para su hijo, le tratará como se acostumbra en las doncellas libres. Wow. Entonces imagínense acá, les está dando leyes de esclavitud. Imagínense usted que un hebreo compraba a otro hebreo. Este duraba prácticamente en un periodo de 7 años y podía salir libre. Si dice ahí muy claramente: si entró soltero, sale soltero. Si consiguió esposa dentro de ese tiempo, pero que no se la dio su amo, entonces saldría con su esposa. Pero si fue el amo el que le consiguió la esposa, entonces él no puede salir con su esposa y con sus hijos porque le pertenecen al amo. Imagínense ustedes eso. Es increíble todas estas historias. Entonces, él por amor fuera porque fuera que amara a su amo, posiblemente no lo amaba mucho, ¿no? ¿Quién va a querer estar en la esclavitud? No creo que nadie. Sin embargo, como veía que había un sentimiento muy grande que tenía su esposa, que se la dio supuestamente su amo, y que tenía sus hijos, pues obviamente el pobre hombre que hacía, pues decía: no, pues yo prefiero quedarme de esclavo tuyo toda la vida con tal de que yo pueda tener a mi esposa y a mis hijos para siempre. Entonces ya se hacía un ritual delante de esta entidad o de Dios, supuestamente de ese Dios de la antigüedad, y se le agujereaba la oreja y ya quedaba prácticamente, eso era un símbolo de que era esclavo por toda la vida. De ahí que esta cuestión se pone a pensar eso de los aretes en los hombres y cosas así, cuando en realidad todo ese simbolismo, todo eso de agujerear en las orejas y todo es un símbolo de esclavitud. Ahí prácticamente nos lo está dando a entender. Es precisamente estar en esclavitud para siempre. O sea, es decir, no poder gozar de la libertad. Y entonces usted imagínese ese dolor de pasar 400 años para ahora venir a ser esclavos de su propia raza. Es algo completamente terrible. Y la otra parte era que cuando vendían las mujeres, cuando este amo vendía a las mujeres, si tomaba una mujer para él como esclava, no solamente esclava en otras cosas, sino esclava sexual, porque si no le agradaba o lo que fuera, entonces la podía redimir. Sin embargo, era difícil redimirla porque prácticamente la había aborrecido. Entonces no la podía tomar otro pueblo que fuera extranjero, y en caso era muy difícil redimirla prácticamente, y en caso de que él hubiera decidido dársela a uno de sus hijos, entonces sí la podría redimir, pero también tenía que tener esa cláusula de que no puede hacer a un pueblo extranjero. Entonces imagínense ustedes esto de las leyes tan terribles que tenía este pueblo. La esclavitud, parece que este es un pueblo que realmente no practicaba esa libertad, y que en realidad, si todo esto es cierto, pues obviamente ha sido un pueblo manipulado, un pueblo en que entre ellos mismos les hacían hacer cosas, y pues esto se convirtió básicamente en que la esclavitud era prácticamente autorizada por esta entidad. Los esclavizaba, les daba un concepto de que eran impuros de nacimiento, aparte de eso los ponía a sacrificar animales para él, y ahora entonces les daba leyes de esclavitud y leyes terribles, unas leyes verdaderamente terribles. Ahora, la otra parte son cuando ellos esclavizaban a otros pueblos. Era algo terrible, porque entonces ellos podían tomar botines, como hablábamos en el video pasado, que el pueblo de Israel, cuando iba a la guerra, podía tomar botines. Y aquí, por ejemplo, también tenemos un ejemplo
de esos botines, en Deuteronomio 20:14 dice, solo las mujeres, después de que iban y arrasaban con un pueblo y podían coger ciertas cosas, mataban a todo el mundo. Entonces a veces Jehová les decía, pueden tomar solo las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todos sus despojos, tomarás para ti como botín. Comerás del botín de tus enemigos que el Señor tu Dios te ha dado. O sea, iban y mataban una cantidad de gente, dejaban a estas pobres mujeres, les mataban toda su familia y algunas veces mataban a los niños también. En algunas otras guerras sí podían, sí les decía maten niños, acaben con todo y solamente dejen mujeres vírgenes. En este caso, por ejemplo, les dice que podían tomar de los niños y de las mujeres vírgenes, obviamente, y las cogían como botines, es decir, las esclavizaban, podían estar con ellas. En algunas leyes también les decía que podían estar en 30 días, dejar que esta mujer llorara, digamos, a sus familiares que ese mismo captor prácticamente asesinó, y entonces después ya podía tomarla como mujer. Prácticamente eso sería una violación, ¿no? Porque sería en contra de su voluntad. Y si no estaba a gusto con esta mujer que tomó como botín, entonces después la podía vender al mejor postor. O sea que eran leyes terribles no solamente dentro del pueblo, de que ellos mismos podían ser esclavos, entre ellos mismos se esclavizaban, sino que también podían tomar de los botines de los pueblos extranjeros, tomar las mujeres y esclavizarlas. Así que es terrible todas estas historias, son historias realmente que no nos hablan por ningún lado de un Dios amoroso que quiera a la humanidad, ni mucho menos. Y cuando yo me refiero a eso, no quiero que usted lo tome como ateísmo, sino que lo tome como que este Dios, sinceramente, que le presentaron al pueblo de Israel es un completo farsante, manipulador, que realmente lo que hizo fue hacer todas estas cosas que tienen un concepto terrible al ser humano, en un concepto terrible a la mujer, donde permite que las esclavizaran. Es más, desde el nacimiento ya les dice que son impuras y que son más impuras que el hombre. Y no crean que pues eso también ha generado cierto machismo en la sociedad, y obviamente generaba machismo en este pueblo de Israel, donde las mujeres no tenían un valor importante. Hoy día también muchos, obviamente estamos viendo unas cosas terribles como de la época, como de esta época, ¿no? Con todo lo que pasa con el Islam, cómo tienen a la mujer anulada, cómo la esclavizan, cómo las encadenan, cómo las venden. Y a uno le parece eso aterrador verlo en esta época, pero cuando uno mira la Biblia, ese Dios de la antigüedad llamado Jehová hacía exactamente lo mismo que están haciendo estos árabes hoy día, a través de estas doctrinas, a través del Corán, a través de todos estos pensamientos, de todo lo que han recibido de parte de su supuesto Dios. Entonces, aquí lo que vemos es básicamente que pareciera más bien el mismo en diferente época, y llevando prácticamente las cosas de una forma muy parecida, con esa característica de ir en contra de la mujer y con esa característica de esclavizar al ser humano entre ellos mismos, de ir y tomar botines, de ir a matar a aquellos que no están de acuerdo con ellos, con su Dios, etc. Es decir, que todos estos seres humanos mataban en nombre de este Dios. Y este mismo Dios les decía no matarás, ¿no? Como en el caso de los 10 mandamientos, que es una completa contradicción. Les decía no matarás, pero sin embargo permitía que se mataran entre ellos mismos, mataran a otros, a sus enemigos, mataran niños, no tuvieran piedad, y fuera de eso también raptaran mujeres, se hicieran toda esta cantidad de cosas terribles. Así que estas no son historias realmente buenas, no son historias que realmente nos lleguen con un mensaje correcto. Esa es una cruda realidad que está ahí en la misma Biblia, y que realmente lo que tenemos que entender es que hay que liberarnos de esa falsedad, de ese Dios tan terrible que le han presentado a la humanidad, que por ningún lado puede ser un Dios creador del universo, ni que ame al mundo, ni que ame realmente a la gente, sino que pareciera más bien el enemigo del ser humano. Si usted analiza todas estas historias sin religiosidad, se va a dar cuenta que eso era así, que era una entidad realmente que manipuló a este pueblo, una entidad completamente local, guerrera, que llevaba a este pueblo a que pelearan con otros, que tenía un concepto muy mal sobre los seres humanos, que los esclavizaba, y una cantidad de cosas terribles. Así que eso no es lo que nosotros quisiéramos realmente como alguien que supuestamente fuese un Dios. Ese verdadero no es este es un farsante realmente, y eso es lo que estamos tratando de que usted entienda, de demostrarle que esta entidad
que está ahí es realmente un manipulador y que tenemos que salir de esa matrix, liberarnos de todo eso, porque realmente nosotros los seres humanos somos poderosos, nosotros somos libres, nosotros tenemos que ser libres, liberarnos de todo esto, no permitir la esclavitud, no esclavizarnos entre nosotros, sino al contrario, ser una sociedad que vaya avanzando realmente, que se vaya desarrollando y que entendamos que nosotros podemos hacer grandes cosas, que podemos transformar y hacer una perfecta sociedad y que depende de nosotros y que no debemos dejar que todas estas supuestas historias hagan pensar de que este Dios realmente está con nosotros, cuando realmente solamente estuvo con un pueblo y hizo muchas cosas, atrocidades, juntamente con ellos los llevó a hacer muchas cosas y por eso hoy seguimos teniendo incluso conflictos en Medio Oriente. Así de que aquí el problema no son los seres humanos, aquí el problema no es Israel, aquí el problema no es el pueblo árabe, aquí el problema es la manipulación de entidades que hacen que el ser humano se convierta en religioso y termine haciendo atrocidades en nombre de supuestos dioses. Así que, como siempre, les agradezco por ver este video. Yo soy Leonardo Coronado para esta tu página, La Historia que no sabías.